La inteligencia artificial avanzará tanto que a fin de año tendrá un coeficiente intelectual inalcanzable para los humanos. O sea, ese es un desarrollo increíblemente peligroso. Y en realidad, todos nuestros políticos deberían advertirnos sobre esto todos los días, las 24 horas del día. En vez de eso, se unen al circo de Trump y distraen a la gente. La gente debe entender que esto es la mayor y más peligrosa distracción. Ernst Wolf, me emociona muchísimo esta conversación. Me alegra que esté aquí hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Ernst Wolf. Muchos dicen que usted siempre ve todo de forma muy crítica y negativa. Por eso pensé, hoy vamos a darle la vuelta a todo y vamos a empezar con algo positivo. ¿Dónde ve usted esperanza hoy en día? ¿Qué le da optimismo actualmente? Lo que más me da esperanza es que todo este teatro político se está volviendo tan absurdo en este momento que la gente está dejando de seguir a aquellos a quienes antes seguían. Hay que decirlo, nos están vendiendo a un presidente de la paz que ha hecho la guerra contra Irán, que ha militarizado el espacio y que está haciendo la guerra contra su propio pueblo. Con la Guardia Nacional increíble, todo el mundo cree en este momento que en Medio Oriente ahora va a estallar la gran paz, lo cual absolutamente no será el caso. Entonces la contradicción entre lo que nos presentan y la parte de la realidad es tan grande que espero que muchas personas reconozcan esta contradicción en el futuro cercano y se alejen de aquellos a quienes han seguido hasta ahora. Gran impulso. Y no lo invito, Ernst Wolf, para hablar mal de todo, para que la gente después de la entrevista quiera irse a enterrar viva. En el fondo, usted es uno de los muy pocos que nombra las cosas tal como realmente suceden allá afuera. Porque eso también es necesario para que ocurra un cambio. Porque las respuestas que nos dan afuera no tienen sentido. Y estoy totalmente convencido, señor Wolf, de que tendremos una grandiosa, pero realmente solo para aquellos que de alguna manera siguen siendo paranoicos, que investigan, que preguntan y que no se conforman con la verdad oficial que hay allá afuera. Eso es muy importante en este momento. Siempre comparo la situación del mundo con la de un pequeño pueblo suizo en las montañas, donde se está formando una avalancha arriba y una o dos personas en el pueblo andan advirtiendo sobre la avalancha. Los demás dicen, no es tan grave. Yo pienso que solo hay que prepararse para esa avalancha. Realmente estamos ante tiempos difíciles. Endulzar esto. La próxima fase será difícil. Pero quien se prepara de manera sensata también reconoce que en esta situación difícil surgen nuevas oportunidades. Y esas oportunidades abruman porque contamos con una tecnología impresionante. Vivimos en un mundo en el que más de 8.000 millones de personas podrían tener suficiente para comer, disfrutar de una educación y llevar una vida razonable y pacífica. Basta imaginar qué ocurriría si la industria armamentista se convirtiera en una de paz. Si la cambiáramos, tal vez viviríamos en un paraíso. La mayoría de la gente no puede imaginarlo porque ya están tan acostumbrados a esta vida, tal como lo hemos experimentado en las últimas décadas o incluso en los últimos siglos. Pero estamos en un punto de inflexión histórico y este punto de inflexión histórico, por supuesto, también puede cambiar todo para bien. Mi credo en el canal, señor Lobo, es quejarse menos, hacer más y que el cambio empieza por uno mismo. ¿Por qué muchos no se atreven, Ernst Wolf, a confiar en sí mismos? Y siempre apuestan por el siguiente político, por el siguiente sistema, o esperan que algún azar en la vida los ayude. El gran problema de nuestra época es que todo se ha vuelto muy complejo y difícil de entender, y que la maquinaria de mentiras a nuestro alrededor ha sido perfeccionada absolutamente. Así que, por favor, imaginen lo que las redes sociales logran hoy en día, cómo pueden influir el ánimo de la población en una u otra dirección. Eso antes no era posible, pero claro, las redes sociales viven precisamente de esas grandes mentiras. Eso lo estamos viendo ahora mismo con las supuestas negociaciones de paz sobre Gaza. O sea, se contradicen. Y yo lo he visto. Por ejemplo, tengo la sensación de que más del 80 o 85% del mundo está del lado de la población palestina inocente y no del lado de las fuerzas de defensa de Israel ni del lado de Netanyahu o Trump. Nos hacen creer que todos celebran y todo está resuelto, pero eso contradice la realidad. Espero que la gente pronto se levante y diga, dejen de mentir, ya basta. Ahorita hablaremos de eso. Señor Bolt, lo que mencionó es un punto muy importante. Si veo a mi alrededor en Alemania, los alemanes se esfuerzan, los números y las dudas persisten. Y también ver cómo todo el dinero por el que trabajan tanto se van al extranjero, los partidos a Israel, simplemente a todo el rearme. Por otro lado, la política exige trabajar hasta los 73 años, cada vez menos pensión y cada vez más impuestos que se exprimen a los ciudadanos.
¿Cuánto tiempo más van a aguantar esto las personas en Alemania? ¿Nosotros? Vemos que el nivel de vida está bajando desde hace tiempo. Y claro, en algún momento llega un punto crítico en el que la gente dice, basta ya, solo que realmente hay que tener cuidado de no cometer errores, o sea, repetir lo que algunos políticos nos dicen. Así que soy muy crítico cuando se dice eso. O sea, damos tanto dinero al extranjero, ese dinero que se da al extranjero, la mayoría de las veces termina regresando de alguna manera a empresas alemanas. Así que es muy fácil culpar al extranjero y de esa manera limpiar a los propios políticos. Nuestros políticos viven de dar contratos a sus mejores amigos. Hay un nepotismo increíble. Y todo eso se declara así. Se construyen ciclovías en Colombia, pero estoy bastante seguro de que esas ciclovías también las construyen empresas alemanas allá, que todo ese dinero no se va al extranjero, sino que termina beneficiando a quienes están en el propio país. ¿Debemos desenmascarar a esos beneficiarios en nuestro país? Acaba de mencionar un punto muy importante. Si uno observa con más detalle a dónde va realmente todo ese dinero, a menudo, aunque oficialmente ese dinero va al extranjero, en realidad también está condicionado. También se compran productos de defensa a empresas nacionales con ese dinero, porque no es que se puedan usar libremente, sino que están muy, muy estrictamente ligados a ciertos gastos. Sí, exacto. Recuerdo un ejemplo perfecto. Hace algunos años fue la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica. En ese tiempo se decía que la Federación Internacional de Football Association y la Federación Alemana de Fútbol aportarían mucho dinero para el mobiliario de los nuevos estadios construidos allí. ¿Y qué pasó después? Estas sillas llegaron de empresas alemanas. Es ingenioso cómo logran eso y cómo generan campañas contra el extranjero. Así es simplemente. Se crea un enemigo extranjero para que la gente se vuelva ciega ante el enemigo dentro de su propio país y no lo reconozca. Ernst Wolf, usted siempre dice que hay que superar el sistema, pero siendo sinceros, la mayoría de las personas realmente no quieren salir del sistema. Es cómodo, sencillo y brinda cierta seguridad, aunque sea prestada. ¿No es por eso que afuera no sucede nada? Porque la gente prefiere tanta comodidad. Sí, pero esa comodidad pronto llegará a su fin. Cuando la inteligencia artificial tenga gran impacto y se pierdan muchos empleos sin nuevos trabajos, la comodidad se acabará y cuando ellos entonces reciban el ingreso básico universal y este ingreso básico universal resulta ser una cantidad que no funciona a largo plazo, entonces vamos a experimentar grandes disturbios sociales y la gente se va a sorprender. Y entonces hay que pensar en cómo diseñar un nuevo sistema, es decir, reformar este sistema. Eso no será posible. Así que estamos ante cambios realmente, realmente grandes, estamos ante verdaderas revoluciones a nivel mundial. Debemos procurar que estas revoluciones ocurran en la mente y no en las calles como antes. Ernst Wolf, como mencionó al inicio, considero correcta la actual iniciativa sobre Gaza porque primero, la paz se restableció y políticos como Merz y Netanyahu se felicitan por ello. Son los mismos políticos que aprobaron el envío de armas y son responsables de la muerte de cientos de miles de personas, el 83% civiles. ¿No es eso pura esquizofrenia lo que está pasando en este momento en Medio Oriente? Absolutamente, es un espectáculo totalmente absurdo el que nos están mostrando y es una enorme distracción, o sea, también para Donald Trump es una enorme distracción. Solo un pequeño ejemplo de eso. Donald Trump anunció el viernes pasado en Estados Unidos que impondrá aranceles del 100% contra China. Eso provocó que los mercados bursátiles, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, cayeran drásticamente. El domingo, el vicepresidente J.D. Vance dijo, no es para tanto, llegaremos a un acuerdo con China. Poco después, Trump declaró públicamente que, en su opinión, Xi Jinping es un político maravilloso y que todo eso se va a arreglar. Lo que pasó en esos 3 días fue que algunos multimillonarios ganaron muchísimo dinero porque estaban informados sobre la maniobra de Donald Trump y se beneficiaron enormemente de la caída de los mercados financieros a través de sus ventas en corto. Eso es una barbaridad inimaginable lo que está pasando, y Donald Trump es un presidente increíblemente corrupto. Algo así jamás ocurrió antes en la historia de Estados Unidos. Hay que reconocer que él no inició la guerra en Gaza, fue su antecesor, pero él ha continuado, él la financió. Él es cómplice de la muerte de varias decenas de miles de personas, atacó Irán junto con Israel, así que no puedo estar de acuerdo cuando se dice que ese hombre tiene menos sangre en las manos que sus predecesores. Netanyahu dijo públicamente, en la segunda fase de la guerra en la que nos encontramos actualmente,
Usted lo mencionó al principio, el 85% de las personas rechaza la guerra y las EDF y pueden entender bastante bien lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente. Todas las redes sociales han estado mayormente en las últimas semanas, meses en contra de Israel o contra la política israelí. Ahora Netanyahu dice públicamente: en la segunda fase de la guerra tenemos que censurar las redes sociales y tenemos que aplicar los mismos métodos que en la guerra. ¿Es esto parte de una estrategia? Primero desatar la violencia y luego silenciar las voces opositoras antes de volver a entrar con toda la fuerza y terminar su misión. Sin duda, todo esto es una gran maniobra. Así es el ambiente mundial. Ha cambiado en gran medida. Al principio sí eran relativamente muchos los que estaban en este conflicto, que es un conflicto de David contra Goliat. Ahí están estos pobres palestinos que han sido mantenidos como en un campo de concentración durante décadas, que luego son bombardeados, donde los niños mueren de hambre, o niños que buscan comida son asesinados a tiros. O sea, es un crimen inimaginable lo que ha ocurrido ahí. Sabemos cómo se han expresado estas personas en el gabinete, no solo el señor Netanyahu, sino también el señor Smotrich o el señor Greer, o sea, los otros instigadores de guerra ahí. Entonces, el ánimo en el mundo ha cambiado y para aprovechar ese ánimo, ahora se ha montado este gran teatro. Es interesante que, por supuesto, ahora también este evento en Egipto. El señor al-Sisi es solo el presidente de Egipto, pero gracias a la ayuda de Estados Unidos, que le provee armas por miles de millones cada año, no solo para combatir enemigos externos, sino sobre todo para mantener a su propio pueblo bajo control. Entonces, solo es un gran teatro lo que se monta ahora. Estoy seguro de que pronto veremos una operación de bandera falsa, que digan: sí, la multitud regresó, fue un error dejar en libertad a 2,000 o 3,000 personas. Estoy seguro de que van a encontrar un pretexto. Estoy seguro de que todo esto hará que la guerra en Medio Oriente no solo continúe, sino que se expanda. Eso me lo puedo imaginar muy bien. TikTok ya fue comprado, o mejor dicho, entregado a Larry Ellison, una figura muy turbia y la segunda persona más rica del mundo. Y creo que los israelíes o los estadounidenses han perdido el monopolio de la opinión en las redes sociales y por eso de alguna manera se apropiaron de TikTok, para al final poder controlar de alguna manera la mentalidad de los jóvenes de 10 a 16 años y para que no se inclinen hacia un movimiento contrario a Israel. Larry Ellison es muy interesante también por eso. Al igual que Peter Thiel, es responsable de que ciertos políticos estén en el gabinete de Donald Trump. Bueno, Peter Thiel siempre apoyó a J.D. Vance. Él lo hizo senador en Ohio gracias a sus donaciones. Y curiosamente, Marco Rubio antes fue senador en Florida, desde entonces por gracia de Larry Ellison. O sea, él recibió el financiamiento de campaña de él. Así que estas personas, estos gigantes de tecnologías de la información, tienen a sus propios políticos ahí colocados. Y con Larry Ellison sabemos que él en su momento recibió de Marco Rubio una cantidad desconocida de apoyo a Israel para seguir apoyándolo y convertirlo en senador de Florida. Así que es increíble cómo el complejo digital financiero de Wall Street y Silicon Valley domina la política en Estados Unidos. Ellison dijo hace unas semanas que con cámaras de inteligencia artificial se puede lograr que las personas muestren su mejor versión. ¿Ya es así? ¿Es el comienzo de la dictadura digital? Sí, en este momento estamos en la transición hacia esa dictadura. De hecho, ya experimentamos esa dictadura todos los días. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de eso, que cuando se comunican con la inteligencia artificial analiza toda esa comunicación para crear un perfil sobre ellos. Es increíble. Hablo con muchísima gente. A mí me cuentan en la conversación que sí, le pregunté eso a la inteligencia artificial y también le pregunté aquello a la inteligencia artificial y cuando les digo: ¿has pensado que la inteligencia artificial ahora está creando un perfil sobre ti? Entonces me miran sorprendidos. Y nadie sospecha que ahí se está recopilando toda la información que se puede recopilar. Ya estamos totalmente vigilados por todos lados. Y debo decir, si el mundo sigue avanzando en la dirección en la que se está moviendo en este momento, entonces la libertad pronto se acabará. Se acabó. Así que voces como la suya o la mía solo se permiten para que por ejemplo, los medios públicos o los políticos se den una especie de coartada. Entonces también les dejamos su espacio. En el momento en que nuestra voz es escuchada por unos cuantos millones de personas o por aún más gente, nuestras voces también son silenciadas. De eso estoy 100% seguro. Ernst Wolf cree que vivimos en una especie de oligarquía y no en una democracia, donde solo unos pocos ricos, como ahora, por ejemplo,
como Ellison, Thiel, Gates o Musk, ellos básicamente guían a los políticos. Y los políticos son solo piezas de ajedrez. Así es, exactamente así es. Y eso ha sido así desde hace mucho tiempo, pero nunca había sido tan drástico como en nuestra época. También puedo respaldarlo con cifras. Es interesante que el valor bursátil de Nvidia ahora está en aproximadamente 4.7 billones de dólares. El alemán. El Producto Nacional Bruto de Alemania en 2024 fue de 5 billones, sumando bienes y servicios. Eso significa que el valor bursátil de Nvidia equivale aproximadamente al desempeño económico anual de la cuarta economía más grande del mundo. Así que ahí se puede ver el poder financiero que tienen estas empresas y además, por supuesto, también tienen el poder digital que los gobiernos no poseen. Nuestro gobierno en Alemania tiene un presupuesto estatal de 500.000 millones, o sea, medio billón. Eso equivale a una novena parte. Valor bursátil de Nvidia. Así se nota lo distorsionada que está la imagen de la democracia. Así que el sistema en el que vivimos ya no tiene nada, absolutamente nada que ver con la democracia. Antier leí un tuit suyo. Se suspendieron 86 millones de cuentas en Vietnam hasta que los ciudadanos se identifiquen biométricamente. ¿Es casualidad, Ernst Wolf, o este es el experimento global para un nuevo estado de vigilancia digital? ¿Qué es este experimento global? Y no solo ha ocurrido en Vietnam, también ha ocurrido en Tailandia. Ahí solo son 3 millones de cuentas, también pasó en Nepal, aunque no sé cuántas cuentas hay. Pero ahí intentan probar cosas en países de Asia, muchas veces también en África, antes de implementarlas aquí con nosotros. Y estoy completamente seguro de que esta agenda también llegará aquí con nosotros. No hay que olvidar que la moneda digital de Banco Central se introdujo primero en la Unión Caribeña, luego en Jamaica y después en las Bahamas. En un momento eligieron Nigeria. En algún momento llegará aquí, entonces aprenderán de todos estos experimentos y nos lo impondrán. Ahora, muchos espectadores ahora se preguntan, ¿cómo me protejo de eso? Sí, eso va a ser muy difícil porque esta agenda ya no se va a poder detener. Proteger tu patrimonio invirtiendo en bienes tangibles es muy importante. Así que definitivamente veremos un aumento adicional de la inflación, es decir, una devaluación de nuestro dinero, o para decirlo claramente, vamos a experimentar la expropiación estatal definitivamente. Va a aumentar enormemente. De hecho, estamos viendo en este momento que los metales preciosos siguen subiendo cada vez más. Sin embargo, en mi opinión, esto es solo el principio. Para quien desee protegerse, solo le recomiendo subir rápido a este tren. De lo contrario, bienes tangibles. Definitivamente hay que apostar por bienes tangibles dependiendo de en qué tenga uno más experiencia y prepararse para eso porque se vienen tiempos muy difíciles. Sobre la biometría no sé cómo prepararse. Funcionará de forma similar ahora. Por ejemplo, al hacer compras también cada vez nos están obligando más a dejar de usar efectivo. Algunas tiendas ya no aceptan efectivo, pero aún puedes ir a otras. Si las demás tiendas tampoco aceptan efectivo, será difícil. Además, todavía existen estos planes del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, de que se cobre un impuesto al efectivo. Entonces, tenemos que contar con que todo eso realmente suceda, pero también tenemos que esperar que habrá una gran ola de resistencia. Si, por ejemplo, se introduce la DBDC, mucha gente dirá, yo no participo en eso. Y para mí, por ejemplo, solo hay una alternativa cuando el efectivo ya no exista. Supongo que la gente usará monedas de plata para pagar, por eso me preparo para ese escenario. Hay que dejar volar la imaginación y asumirlo. Se vienen tiempos difíciles. También en cuanto a los alimentos, la industria alimentaria está cada vez más acorralada porque ahora se prefiere la agricultura vertical en lugar de la agricultura tradicional. Se impulsa la carne de laboratorio, pero casi nadie lo nota actualmente. Las grandes empresas cárnicas hoy invierten más en carne de laboratorio que en sus rebaños de ganado. Así que también tenemos que esperar que todo eso llegue y que luego nos obliguen a entrar en eso por el dinero, especialmente las clases más pobres. También hay que prepararse para eso, que los alimentos se van a volver más caros. Por eso en este momento deberías hacer una reserva de alimentos que tengan una larga vida útil, porque ciertos productos definitivamente van a subir de precio en el futuro cercano. Así que realmente hay que revisar cada aspecto de la vida cotidiana. También en lo que respecta al propio trabajo, hay que ver si tu empleo está en riesgo, especialmente por la amenaza de la inteligencia artificial. Esa amenaza es muy significativa. Curiosamente, la amenaza comenzó en un lugar diferente al que se pensaba al principio. Al inicio,
Se creía que solo los trabajos más sencillos y baratos, como los de almacén, estaban en riesgo. Esos serían los primeros reemplazados, por ejemplo, por robots. Actualmente, todos los trabajos ligados a la inteligencia artificial están siendo sustituidos. Principalmente los programadores están perdiendo su trabajo. Entonces, si yo fuera programador hoy, realmente me preguntaría si no hay alguna alternativa que pueda elegir cuando realmente pierda mi trabajo. Ayer, de hecho, hablé con uno de mis editores y me dijo que muchas áreas en el campo de la videografía ya están siendo completamente tomadas por la inteligencia artificial. Y él realmente está pensando muy pronto en aprender algún oficio, en meterse al trabajo de peluquero, porque al final probablemente será uno de los últimos trabajos que de alguna manera será reemplazado por la inteligencia artificial. Sí, es curioso que Geoffrey Hinton, ex jefe de desarrollo de Google, en una de sus últimas conferencias fue consultado sobre qué aconsejaría a su nieto. Sobre profesiones, dijo, le sugeriría ser plomero, pero no puedo asegurarle que lo haga toda su vida. La inteligencia artificial está mucho más avanzada. La inteligencia artificial tendrá un coeficiente intelectual superior al humano a fin de año. Es un avance muy peligroso. En realidad, nuestros políticos deberían advertirnos sobre esto todo el tiempo. En vez de eso, participan en el circo de Trump y distraen a la gente. La gente debe entender que esto es la distracción más grande y peligrosa de la historia. La inteligencia artificial ya tiene una inteligencia similar a la de Albert Einstein de 160 o 170, lo cual es un crecimiento exponencial. Este año es un factor de 4, el próximo de 16, luego 6,4 y en 5 años 1056. Así es el desarrollo. Un día vamos a despertar y ni siquiera nos daremos cuenta de lo rápido que todo esto se está implementando a nuestro alrededor. Y creo que cuando realmente comiencen todas estas turbulencias, uno también debe pensar con qué demandas va a presentarse. Y ya lo dije hace tiempo, mi demanda sería que se liberen todas las patentes y licencias en el mundo. Estas grandes empresas como Nvidia solo viven de patentes y licencias y perderían la base si se liberaran todas esas patentes y licencias. Así se crearía un mundo donde los jóvenes desarrolladores tendrían oportunidad, ya que en sus proyectos enfrentan límites. Aquí hay una patente, allá una licencia, y como no pueden acceder sin mucho dinero, deben venderse a las grandes corporaciones. Ernst Wolf. El fin de semana hablé con su colega, el señor Regenauer, y la conversación se volvió viral. Él mencionó un posible cisne negro, es decir, un apagón global. Eso ya se discute en documentos de la Organización de las Naciones Unidas desde hace muchos años. ¿Cree que eso será el detonante para introducir el euro digital, implementar el nuevo sistema monetario y la identificación electrónica? Esa es definitivamente una de las posibilidades, así que ahí tengo que darle 100% la razón a Tom Regenauer. El Foro Económico Mundial también se ha estado preparando para esto desde hace años. De hecho, han realizado simposios internacionales sobre este tema. También existen otras opciones. Por supuesto, existe la posibilidad de un ataque militar en Europa Occidental. También existe la posibilidad de que realmente estalle una guerra mundial. También podrían esperar a que la inteligencia artificial tenga más impacto. Cuando tengamos suficientes desempleados, cuando tengamos entonces Cuando el desempleo en Europa alcance millones en 2 dígitos, ya no será tan difícil introducir la moneda digital de Banco Central e implementar el reconocimiento biométrico. Pero el cibercolapso es una posibilidad muy realista para eso. En Europa se percibe que muchas personas salen a las calles. Hay manifestaciones en Francia, Inglaterra, España e Italia. ¿Cree usted que las personas actualmente están despertando, que están súper frustradas? ¿O de qué se tratan todas estas manifestaciones? Sí, por supuesto. Yo también creo que todo este espectáculo de paz que Trump está organizando ahora mismo sirve para ir absorbiendo poco a poco esa resistencia. En Estados Unidos estoy convencido de que el 85% de las personas se oponen al apoyo a Israel en la guerra de Gaza y Trump debía defenderse. Ahora se presenta como presidente de la paz. Pero el día en que este teatro se revele como lo que realmente es, simplemente un teatro, ese día enfrentará doble resistencia y ya se prepara para ello. La Guardia Nacional ya fue enviada a Chicago y será enviada a otras ciudades. Será enviada. No es casualidad que el Departamento de Defensa, el señor Hexet en el Ministerio de Guerra, fue nombrado no solo para el mundo exterior, sino también para su pueblo. Entonces, el señor Trump está en proceso de establecer una dictadura fascista en Estados Unidos y la gente se deja atraer de alguna manera con pequeños bocados de información muy baratos.
Cuando la presión por los archivos de Epstein se volvió enorme y él fue presionado por todos lados, al día siguiente de alguna manera Charlie Kirk fue asesinado. Entonces, de repente, nadie volvió a hablar de esos archivos de Epstein. Así que allá afuera realmente se está poniendo manipulado hasta el extremo. De verdad, para cada persona es muy, muy difícil ver con claridad lo que está pasando. Eso es el gran problema de nuestra época. O sea, que toda esta perversa... La maquinaria de propaganda se ha refinado tanto que ya pasa desapercibida por su efectividad, porque quien pasa de 6 a 8 horas diarias en su celular ya no distingue entre la realidad y el mundo virtual. Y sabemos que eso, o sea, yo creo que sí es lo peor. La peor expresión o el peor término de nuestra época es el término de la realidad virtual. No hay realidad virtual, solo mundo virtual y real. Y si este mundo real se vuelve tan malo que la gente ya no puede llevar una vida normal en él, solo puedo esperar que dejen a un lado el mundo virtual, que dejen sus celulares y digan, tenemos que arreglar el mundo real y no seguir dejándonos engañar por todos esos locos que no hacen otra cosa. Planean nada más que aumentar su propia riqueza y su propio poder hasta el infinito. Nosotros estamos criando una generación de superdepresivos, de hecho, desde la introducción del iPhone. Por lo general, la curva de satisfacción es en forma de U. Es decir, cuando tienes 14, 15, 16 años, tienes muchas ganas de salir al mundo, abrazar el mundo, descubrir cosas nuevas y probar cosas nuevas. Después baja. Aún debes encontrarte a ti mismo. Terminan relaciones, la universidad y tienes que encontrarte en el mundo. Después a los 40, 50 o 60 quizás sube de nuevo. Y ahora, sí, ni siquiera se da el primer paso en la U. Porque las personas, desde pequeños, reducen su mundo a 10, 15 centímetros y ni siquiera se dan cuenta de que el mundo allá afuera en realidad puede ser hermoso. Eso es un desarrollo realmente terrible y ahí sí que todos los padres y abuelos solo pueden pedirles, o sea, asegurarse de que los niños y nietos no se pierdan en ese mundo virtual, hacer la mayor cantidad posible de cosas con los niños, darles la mayor cantidad posible de contactos sociales a esos niños, permitirles, o sea, es importante que los niños jueguen con otros niños y no estén todo el tiempo sentados frente a su iPad viendo cualquier serie y se acostumbren a estar completamente abrumados por la información y de esa manera pierdan toda posibilidad de desarrollar una inteligencia razonable por sí mismos. Todo eso. Ernst Wolf concluye: control digital, concentración de poder, guerras próximas, manipulación, barato. Bocados de información con los que nos tientan. De 3 ejemplos concretos. Recomendaciones para superar la impotencia. ¿Cómo dejo de ser solo espectador ahora? 3 recomendaciones concretas. Bueno, la primera recomendación es, yo diría, apagar la computadora, dejar el celular a un lado e ir al bosque más cercano. Y ahí hacer una caminata de 3, 4 o 5 horas y descubrir ese mundo que casi hemos olvidado. Eso aplica para todos, incluyéndome. Lo he hecho últimamente. He ido varias veces al bosque y he caminado ahí durante 1 hora y media o 2 horas. Hace un tiempo me obligué a mí mismo a caminar ahí durante 5 horas y me di cuenta de que después de la 3ª, 4ª y 5ª hora algo pasaba dentro de mí que ya no conocía en absoluto. O sea que de alguna manera por dentro entraba en un modo de tranquilidad. Llegaba. Entonces tengo que decir, o sea, definitivamente no. Hay que someterse a toda esa agenda y creer lo que los políticos te presentan. Entonces lo más importante es recordar que los políticos de nuestra época no tienen nada que decir, son marionetas controladas. Y los que realmente tienen algo que decir están en el trasfondo y la mayoría de las veces permanecen sin ser reconocidos. En nuestra época ya no están completamente sin ser reconocidos. Tenemos al señor Thiel, tenemos al señor Ellison, tenemos al señor David Sachs y así sucesivamente. Sabemos de dónde viene esa desgracia, así que hay que aislarse de ella. Entonces yo diría que hay que revivir esas viejas relaciones una vez más. Así que reunirse con los amigos, no de manera virtual, no por el celular, sino realmente sentarse juntos. Bueno, ahorita estoy aquí de vacaciones y vivo en una colonia grande en el sur de Francia y me alegra poder salir a caminar. Veo gente sentada alrededor de una mesa, puedo sentarme con ellos, platicar con ellos y no siempre tengo que hablar con ellos sobre política mundial, sino sobre cosas muy simples o cosas que en los últimos años siempre consideré como simples. De repente me doy cuenta de que en realidad no son tan simples, sino que son bastante importantes. Por ejemplo, como reparar tu casa, dónde pasar la noche o cosas así. Debemos cuidar de no perder ese sentido interno. El sistema de valores debe ajustarse ocasionalmente, ya que incluso yo lo he perdido en parte. Por todo esto,
mundo virtual, ya que mi trabajo también está muy relacionado con él. Solo puedo decir que con hijos o nietos pequeños, ir al parque y sentarse unas horas, no solo ir como yo también lo hice mal por unos minutos, sino realmente tomarse el tiempo. Eso es lo más importante que se le puede decir a la gente. Salir de ese otro mundo y realmente estar en ese otro mundo, en el mundo real, durante ese tiempo, tomarse su tiempo y dejarse llevar. Qué palabras tan bonitas. Ernst Wolf, gracias por su claridad, valentía y voz. La conversación de hoy no solo debe existir, sino crear conciencia, pues es el primer paso hacia la libertad. Le deseo todo lo mejor. Muchas gracias.